¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que están el día de hoy acompañándonos en este webinar máster. Es un gusto de verdad. Tengo que decirles que hoy eh, es uno de estos días en donde tenemos el mayor número de registros para participar en este webinar. Así es que agradezco muchísimo la respuesta a la convocatoria y también, por supuesto, pues a los numerosos asesores que se están conectando el día de hoy. Muchísimas gracias. Iba a decir semana a semana, pero 2 veces al mes presentamos un webinar master organizado por Mica Rent. Eh, Sin duda tratamos de ir caminando y entendiendo el mercado, qué es lo que está demandando, cuál es el tema que está trascendiendo en el sector en ese momento y en ese sentido tratamos de ofrecerles un tema que para todos sea interesante. Y hoy, sin duda, eh, uno de los temas que más trascienden en este momento es una noticia que quizá hoy nos sorprende, pero la realidad es que es algo que pasa muy seguido. Estoy seguro que ustedes como asesores inmobiliarios han tenido más de una vez, algunos seguramente, una situación en la cual han promovido una propiedad y mientras ese proceso sucede, han tenido una invasión. Tengo que decirles que personalmente lo he vivido muy de cerca. Incluso les voy a platicar esto. Eh, Se había firmado un contrato de compraventa quizá unos 2 o 3 días antes, cuando de repente nos hablan por teléfono a la inmobiliaria y nos dicen, oye, pues sabes qué, que resulta ser que acaban de invadir la propiedad. Imagínense con el contrato de compraventa ya firmado. Entonces, bueno, eso y algunas otras cosas son temas que vamos a abordar durante este día. Muchísimas gracias, reitero, a todos los que ya se están sumando y conectando. Estoy revisando. Ana Lilia, muchísimas gracias. Daniel Vázquez, Adriana Martínez, Adriana, muchísimas gracias, qué gusto saludarte. Adrián Miranda, Carlos Villagómez, Debbie Frame. ¿Cómo estás, Debbie? Enrique Solís. Estoy tratando de seguirle el paso porque están entrando muchísimas personas. Hugo Haas, buenos días, Hugo. Laura Garduño, Miguel. Hola, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Castañeda. Es que como entran tantos, se va moviendo el timeline, no alcanzo. Rosana Rivero, muchísimas gracias. Teodulo, Virginia, bueno, muchísimos, Luis Alberto Flores, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros. Voy a pedirle a mi querido, ahí estamos. Muchísimas gracias. Es que se siguen sumando. Muchísimas de verdad. Gracias a todos los que andan el día de hoy por aquí, cerrando la semana con temas importantes. Y pues bueno, voy a pedirle a Dani, les voy a robar un par de minutos de su tiempo para platicarles un poco del proyecto de Mica, para que nos conozcan los que no han tenido oportunidad de saber de nosotros. Si eres asesor inmobiliario y hoy entiendes que la transición de este mercado tradicional al cual estamos acostumbrados ya está pasando, no quiero decir que ya pasó, está pasando. Eh, Cuando hablamos del futuro, quiero decirles que el futuro es hoy y sin duda la pandemia fue un parteaguas en este tema y desafortunadamente notamos que muchos asesores hoy siguen trabajando de forma tradicional cuando el mercado hoy está exigiendo otro nivel de servicio. Así es que si hoy ustedes hacen arrendamiento, quiero platicarles un poquito acerca de Mica y de lo que hacemos en nuestra empresa. Nosotros somos una empresa tecnológica financiera
que lo que busca es sumar estos tres ámbitos de la innovación en el sector. Tecnología, el tema sin duda legal que es fundamental para temas de arrendamiento, cuando estamos hablando de temas de arrendamiento, pero hoy algo muy importante es el tema financiero. Hoy MICA le da certeza a sus propietarios de que pase lo que pase, incluso si el inquilino se atrasa o deja de pagar, Mica va a darles la certeza de este ingreso que ellos tienen esperado como parte de su arrendamiento. Y eso es algo muy importante. Últimamente me gusta mucho decir esta frase de quién inventó la frase de vive de sus rentas. Y sin duda fue una persona que vive de sus rentas. Y cuando tú vives de tus rentas, es importante tener la certeza de que ese flujo y que ese ingreso va a llegar incluso de manera puntual. Y eso es algo que hoy en Mica estamos ofreciendo. Es algo que sin duda hoy, si ustedes ofrecen a sus propietarios, les va a hacer muchísimo sentido. Y todo esto a través de una base tecnológica que agiliza el proceso. ¿Podríamos ir a la siguiente, por favor? Muchísimas gracias. Pues hoy hemos gestionado más de 15,000 contratos, atendemos a más de 4,000 asesores y hoy me gusta a mí decir que somos capaces de cerrar una operación en un máximo de 48 horas. Dependemos mucho de la colaboración de ustedes, de tener ya un expediente integrado para poder avanzar de una manera muy rápida y expedita en este sentido. Hoy me gusta que este dato es importante porque lo vamos ajustando día a día. Hoy nuestra renta promedio se cierra en 4 días, desde que inicia hasta que firman el contrato, y todo a través de un proceso digital que permite hacer un perfilamiento de muy alto nivel eh, hacia sus inquilinos. Una vez que nosotros tengamos la autorización, porque es muy importante que sepan que estamos vinculados con Buró y Círculo de Crédito, y una de las cosas más importantes es entender el perfil financiero y comportamiento de los inquilinos, sin duda su flujo financiero, entender cuál es evidentemente su estatus jurídico, que también es importante, y esto gracias a la tecnología permite que se haga de una manera muy, muy, muy rápida. A partir de ahí les solicitamos que llenen la información del contrato, ¿no? Y del propietario, y una vez que tenemos esto, tenemos una generación automática del contrato y vamos a la firma. Entonces, estamos generando tecnología para poder empoderar sus procesos de arrendamiento a un costo, además, competitivo, muy competitivo respecto a la póliza jurídica tradicional. ¿Y qué estamos buscando? Para esos asesores que cuando platicamos con ellos nos dicen, yo no hago rentas y entiendo por qué no las hacen, entiendo que hay una gran fricción a veces y que prefieren privilegiar el tema de las compraventas, pero si nosotros les ofrecemos poder quitar esta fricción en el proceso y poder generar ustedes un mayor número de rentas sin esta fricción y nosotros hacernos cargo de todo el proceso de gestión sin que ustedes tengan esa presión operativa, estoy seguro que entenderían que hoy la misión que tiene Mica es convertir las rentas en tu mejor fuente de ingresos. Así es que les voy a pedir que no se vayan, vamos a tener sorpresas al final. Y entonces, estos son rápidamente para darle ya paso a nuestro querido Dani Gómez, nuestros 6 diferenciadores, nuestros 6 pilares, ¿no? Que hoy sustentan esto que les acabo de decir. Tenemos una investigación express que, reitero, de muy alto perfil. Nosotros no nos podemos permitir equivocarnos porque no queremos poner en riesgo el patrimonio de sus propietarios, pero también entendiendo que nosotros somos obligados del cumplimiento del pago, por lo cual queremos entregarles clientes bien perfilados, inquilinos bien perfilados. Contratos y protección legal. Nosotros nos vamos a hacer cargo de la construcción y del desarrollo del contrato. Eh, eh,
para quitarles a ustedes este tema, nuestros contratos se firman de forma digital con respaldo de la norma oficial mexicana 151. Lo hacemos a través de arbitraje privado. Quitamos de en medio este engorro que es el juicio civil. En una de esas, Dani nos platica un poquito más de esta justicia alternativa que da la oportunidad de tener una resolución jurídica expedita y que sin duda hoy para el arrendamiento es fundamental. Como les dije, protección financiera, dándoles la certeza a sus propietarios de que van a recibir su renta, incluso de manera puntual, dependiendo de la protección que contraten con nosotros. Nos encargamos de la gestión de cobranza. Ustedes se olvidan de recibir llamadas del propietario diciéndoles, es que no me ha pagado la renta, se le va a juntar el segundo mes. Nuestro equipo se encarga y tiene la visibilidad absoluta de ese proceso y como la cereza en el pastel, además sin costo y como parte de los beneficios que Mica ofrece, vamos a incluir un seguro contra daños hasta por un monto de 10,000 pesos sin costo que pueden utilizar durante el periodo del arrendamiento. Pues esto es un poquito de lo que es Mica. Reitero, lo hacemos también un poquito para dar tiempo, esta presentación para dar tiempo a todas las personas que se están sumando. Ya somos más de 80 personas las que estamos por aquí. Y pues bueno, muchísimas Sí, gracias, Dani. Quiero sí. comenzar hablándoles un poquito de este tema que vamos a abordar. Entonces, reitero, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo Webinar Master organizado por Mica. El tema que elegimos hoy difícilmente podría ser más oportuno. Durante las últimas semanas hemos visto nuevamente en la Ciudad de México y en algunas otras ciudades del país casos de propietarios que denuncian haber perdido el control de sus inmuebles, investigaciones relacionadas con documentos apócrifos, simulación de actos jurídicos y posibles redes dedicadas al despojo. Y eso nos obliga a entender algo muy importante. Hoy el despojo no necesariamente comienza cuando alguien rompe una cerradura, entra a una propiedad, puede comenzar muchísimo antes, ¿no? Con un documento falso, con una identidad que no verificamos, un poder aparentemente válido o una operación que nadie revisó con suficiente oportunidad. Para quienes participamos profesionalmente en el mercado inmobiliario, esto cambia nuestra responsabilidad. Como asesores, ya no basta con encontrar a un propietario o a un inquilino, cerrar una operación y firmar un contrato. Tenemos que aprender a detectar señales de alerta, validar correctamente la documentación y saber qué hacer cuando algo simplemente no nos cuadra. Y precisamente por eso invitamos hoy a alguien que conoce de estos riesgos desde la práctica diaria. Hoy nos acompaña el licenciado Daniel Gómez. Él es líder jurídico en Mica, abogado egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México con especialidad en Derecho Civil y Mercantil y experiencia tanto en el notariado como en operaciones inmobiliarias. Daniel trabajó en la notaría número 58 en la Ciudad de México, participando en compraventas, poderes, créditos, cancelaciones de hipoteca y trámites ante el registro público de la propiedad. Posteriormente, se especializó en el análisis jurídico de operaciones inmobiliarias y actualmente en Mica participa directamente en la revisión documental y el acompañamiento legal de operaciones de arrendamiento. Así que hoy no queremos hablar solamente de lo que dice la ley sobre el despojo, queremos hablar de cómo sucede, cómo detectarlo antes de que sea demasiado tarde y qué debemos cuidar como profesionales inmobiliarios para proteger el patrimonio de nuestros clientes. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido. Y ahora sí, hablemos de despojo y fraude inmobiliario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes en este nuevo webinar. Primero que nada, pues agradecerle muchísimo el tiempo que dedican. Sabemos de antemano que la mayoría de ustedes como asesores inmobiliarios, pues son días en los cuales están en campo haciendo ventas, haciendo movimientos adicionales. Sin embargo, pues agradecemos muchísimo el tiempo que se toman para ello. Y pues justamente como ha anticipado Mario un poco al respecto de este webinar en general. Vamos a platicar respecto a lo que es el despojo y el tema del fraude inmobiliario, que pues si bien es cierto, es un tema que va muy de la mano y que ha existido durante pues muchísimo tiempo, desafortunadamente en las diferentes entidades de nuestro país. Ha tomado mayor relevancia derivado pues ciertos casos que se han hecho mediáticos, que hemos leído en los últimos
semanas, ¿no? Inclusive meses, ¿no? Y pues obviamente la idea de este webinar es que ustedes conozcan cómo operarlo, cómo detectarlo a tiempo y obviamente qué podemos decir a nuestros clientes cuando pregunta si hay alguna situación en particular o si el inmueble es seguro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a cubrir? Bueno, es un bloque, es una presentación muy sencilla. Vamos a tener, lo vamos a dividir en 4 bloques, entre ellos explicando pues el tamaño del problema, en sí qué es el despojo, cómo opera, algunas señales, mitos que se dice acerca del despojo y cómo buscar blindar tanto el inmueble como en este caso a nuestro cliente, ya sea que tú seas asesor inmobiliario o inclusive que seas propietario o que te interesen este tipo de temas, porque al final del día recordemos que entre mayor tengamos esta capacitación, pues esto nos ayuda muchísimo también a profesionalizar nuestro trabajo, sobre todo con nuestros clientes, ¿no? Y pues bueno, obviamente también tenemos, cerramos el webinar con una muy breve mira al futuro, qué estamos esperando, nosotros cómo trabajamos y cómo buscamos darle esta certeza a nuestros clientes de nuestro lado operativo, ¿no? Y pues sobre todo qué recomendaciones hacemos para ustedes que están en el día a día. Y pues bueno, lo primero, dando arranque con lo que es el bloque número 1, es hablar del tamaño del problema. No es un caso aislado ni una nota de nicho que vemos publicada en Google, en redes sociales, ¿no? Es un delito que tiene cifras estables, que hay redes que se dedican a esto precisamente y pues obviamente una respuesta institucional que pues derivado a que han empezado a salir, a surgir más y más casos mediáticos, que pues al final del día es lo que pone en el ojo de la autoridad precisamente el poner manos a la obra, pues básicamente es lo que nosotros tenemos que tener presente al momento de proponer opciones, soluciones a este tipo de problemas. Y pues bueno, seguramente un día, al menos en estas semanas, pues hemos visto N cantidad de noticias en las cuales pues ya nos levanta un poco las alertas de que ya dejaron de ser casos aislados, sino que es algo que está empezando a ir a la alza, al alza, al alza. Y ojo, no solamente en Ciudad de México, ponemos estas notas de Ciudad de México porque como ustedes saben, nuestra principal base de operaciones es Ciudad de México, pero trabajamos también con muchísimas entidades del país, Guanajuato, Guadalajara, Querétaro, Tijuana y demás. Entonces, este es un caso que se expande a lo largo de todo nuestro país, ¿no? Sin embargo, pues, ¿a qué se debe este tema de despojos? Pues que están empezando a existir estas redes, estas organizaciones que se dedican precisamente a buscar este tipo de propiedades que tengan ciertas características que, pues obviamente, pues puedan ser susceptibles de despojo, ¿no? Y pues seguramente el caso más mediático que se escuchó en estos últimos días fue precisamente el de una persona que, pues bueno, en la colonia del Valle, acá en Ciudad de México, simplemente una persona salió, esta persona se metió y alegó que ella era la titular del inmueble, ¿no? Y lo que más ruido hizo y lo que más conflicto causa a las personas es que esta persona es una mediadora certificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ¿no? Y esto en qué posición nos deja a nosotros, en manos de quién está la administración de justicia de nuestro patrimonio, ¿no? Entonces, pues de ahí en adelante, pues las autoridades se han visto un poco rebasadas y decir un poco es ser bastante bondadoso en cuanto a este tema en general, lo cual pues nos hace pensar, creer que pues estamos en un riesgo, ¿no? Que lo cierto es que desafortunadamente en un país como México, es que pues todos estamos expuestos a este tipo de situaciones, ¿no? Pero el cómo nosotros actuemos, el cómo nosotros tengamos a la mano herramientas que nos puedan ayudar a protegernos y sobre todo a poder definir cuáles son los pasos siguientes en conocer sobre todo este tipo de acciones, pues es lo que va a hacer la diferencia al respecto. Y pues bueno, vamos a empezar a platicar un poquito en tema de números, ¿no? Al menos en Ciudad de México, se tiene contemplado que de 9 a 11 al día, tenemos de 9 a 11 denuncias por despojo al día, el cual es un promedio estable desde el 2019. Y ojo, son cifras que nosotros vamos teniendo en el radar conforme a lo que se reporta.
pero y lo que no se denuncia, pues imagínense, ¿no? Eso obviamente habla de cifras oficiales. Sin embargo, pues es muy importante que sabemos que desafortunadamente en una urbe como lo es Ciudad de México, como lo puede ser Monterrey, como lo puede ser Guadalajara, pues naturalmente los números van siempre a la alza y no siempre reflejan la realidad de lo que es el caso en concreto, ¿no? Tenemos en promedio que son 21.4 casos por cada 100,000 habitantes en la capital, de los cuales, pues evidentemente, ha habido un alza comparados con el año pasado. O sea, el año pasado teníamos un total de 1,901 denuncias por este delito y pues al primer semestre de 2026 pues vamos 2039 y sigue subiendo este número, ¿no? Entonces, lo cual nos hace pues sí tener en cuenta que debemos de estar protegidos y sobre todo tener los elementos necesarios para poder responder ante esta situación, ¿no? Y de estos casos en particular, de estos 388 casos confirmados, que fueron ya catalogados efectivamente como despojo, ¿no? Pues tenemos que son 185 inmuebles han sido restituidos a sus titulares contra los 388 casos, lo cual pues evidentemente sigue siendo un número bastante alarmante, ¿no? Que pues desafortunadamente nos vemos rebasados por temas burocráticos, por temas generales y pues obviamente el día a día en nuestra ciudad. Y pues bueno, pasamos un poquito a nuestra parte número 2. ¿Qué es el despojo y cómo opera? En este pequeño bloque, pues vamos a platicar un poquito respecto a lo que es la definición legal, las modalidades que existen y el patrón que hemos visto se repite caso tras caso para poder identificar exactamente cuándo yo estoy en riesgo de sufrir este delito, ¿no? Y pues bueno, en términos muy generales, muy coloquiales, el despojo es, en esencia, la ocupación o el apoderamiento de un inmueble sin estar facultado legalmente para ello, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo a lo que marca el Código Penal en Ciudad de México y que casi la mayoría de los códigos penales del país tienen homologada esta definición, pues evidentemente aquí tipificamos como cuando alguien ocupa un inmueble ajeno, hace uso de él o de un derecho real que no le pertenece por medio de violencia física o moral, engaño, simulación de actos jurídicos o suplantación de identidad o furtiva. Y este delito se sanciona sin importar si el derecho a la posesión es dudoso o está en disputa. ¿Qué quiere decir esto? Que el despojo opera, aunque tú consideres que tú tienes un derecho mejor que la persona que está habitando el inmueble, simplemente aún y cuando esa persona diga, oye, es que es una herencia, es que yo soy el heredero, tú no puedes llegar de pleno derecho por propia autoridad a quitar a esa persona o sacarla del inmueble si no sea por medio de una orden judicial, en este caso, ¿no? Y tú me vas a decir, oye, pero ¿y qué pasa si la escritura está a mi nombre? Yo di el inmueble en arrendamiento y pues el inquilino simplemente se niega a salirse. Yo llego, lo saco porque pues al final del día pues es mi inmueble, ¿no? Yo puedo disponer de mi inmueble como yo quiera. Y ahí es donde también tenemos esa situación. Y sobre todo nosotros del lado de arrendamiento es una situación constante, la cual pues siempre buscamos prevenir y sobre todo asesorar a nuestros clientes de tal suerte que puedan evitar esta situación, ¿no? Porque al final del día, el apoderamiento de un inmueble no solamente se trata con el uso de la violencia o que simplemente yo entre, me meta, aun y cuando el inmueble sea mío, sino que pues yo le estoy concediendo la posesión temporal, en este caso en el arrendamiento, a esa persona. Y pues mientras esa persona tenga esa posesión legal, pues yo no puedo disponer de un inmueble simplemente por esta situación, ¿no? Obviamente aquí también, pues a lo mejor contemplamos que pues inclusive las autoridades están comenzando a tomar en cuenta que pues este es un delito de alto impacto, ¿no? Y esto que implica, pues que empiezan a validar las opciones de agravar las penas en que incurre esta persona. Y para que vean lo delicado que es esta situación, hemos plasmado cómo castiga y qué penas imputa la ley a quien comete este delito. Es decir, basta con el simple apoderamiento del inmueble para, dependiendo de las circunstancias, tener una pena de 6 a 11 años de prisión, más una pena económica de 200 a 1000 UMA, ¿no?
Esto es solamente por el simple hecho de despojar a alguien de la ocupación del inmueble, ¿no? Ahora, hay agravantes que pueden aumentar estas penas, que se pueden ir hasta los 22 años. En este caso, cuando la víctima es una persona mayor de 60 años, porque ojo, las redes que se dedican a este tipo de delitos siempre aprovechan precisamente estos grupos vulnerables, ¿no? Como bien comenta David, aunque yo haya rentado legalmente y saco a mi inquilino, lo estás despojando. Si no tienes en este caso, una sentencia que te indique que su contrato se ha rescindido, sí estamos hablando de un delito de despojo. Ojo, ¿qué pasa cuando yo, sobre todo en materia de arrendamiento, yo y mi inquilino y yo llegamos a un acuerdo en el cual, pues es simplemente, ¿sabes qué? Ya no te puedo pagar la renta, vamos a llegar a un acuerdo, perfecto, no pasa nada, firmamos nuestro convenio de terminación anticipada y se da por concluido el contrato. Ahí tú básicamente ya estás respaldándote legalmente de que no estás despojando porque él voluntariamente te entregó la posesión. Pero lo que yo no puedo hacer es simplemente llegar, oye, no me pagaste la renta, me meto a la casa, rompo chapas, rompo puerta, me meto, te saco tus cosas y que te vaya bien. Porque eso básicamente es un delito catalogado como despojo. Entonces, por eso es bien importante tener en cuenta este tipo de situaciones y sobre todo estar perfectamente asesorados de qué puedo hacer y qué no puedo hacer. En materia de arrendamiento, siempre recuerden que lo que buscamos es lograr la posesión y la recuperación del inmueble. ¿Por qué? Porque cuando un inquilino se va, si yo no tengo documentado, si yo no tengo algún documento o algún acta de entrega o alguna situación que a mí me ampare que efectivamente el inquilino ha decidido terminar su arrendamiento, pues obviamente ahí yo siempre estoy corriendo el riesgo de que el día de mañana, si por lo que ustedes quieran, el inquilino regresa y ve que saqué todas sus cosas, pues me puedan denunciar un despojo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta esta situación. Y obviamente también hubo una reforma reciente, y por reciente me refiero al año pasado, en el cual, pues obviamente hay una equiparación a este delito, el que mantenga la ocupación de un inmueble pese al requerimiento de una autoridad competente para entregarlo. Esto es, yo demandé a mi inquilino para que me entregara la propiedad, para rescindirle el contrato, y aún y cuando ya hay un requerimiento de la autoridad que lo obliga para poder entregar ese inmueble y esta persona no lo quiere entregar, entonces ahí estamos hablando ya también del equiparamiento a un despojo. O sea, no necesariamente, digamos que esta persona, aunque sí tú le transmitiste el uso temporal del inmueble, el simple hecho de que él no te lo quiera devolver se puede equiparar ya también como un despojo. Entonces es muy importante tener esto siempre en el radar y sobre todo poder avanzar en esta parte. Ahora, respecto a esas tres modalidades que nosotros estamos documentando precisamente, ¿qué quiere decir esto? Por lo que corresponde al tema material, básicamente esto es el caso más común, más concreto. Alguien simplemente entra al inmueble, cambia cerraduras, coloca personas dentro o expulsa a quienes lo ocupaban. Y esto aplica en diversas situaciones. O el inmueble, si el inmueble está ocupado, simplemente mediante amenazas, mediante violencia, sacan a las personas que están viviendo en el departamento y simplemente dicen, oye, ¿sabes qué? Ya me voy a quedar yo con esta casa, ¿no? ¿Qué pasa también en dado caso cuando, y esto también es muy importante, cuando hay inmuebles abandonados, y digo abandonados entre comillas, porque a ver, ese inmueble evidentemente no nació por generación espontánea, o sea, no simplemente un día despertaste y ya estaba el inmueble ahí, no, ese inmueble tuvo un dueño. Aún y cuando el dueño haya fallecido, aún y cuando el inmueble simplemente sus herederos no lo hayan ido a abrir, a ocupar, no, a mí no me da el derecho de poder simplemente llegar, lo abro y pues aquí ya vivo, ¿no? Eso es materia de otro tipo de proceso en materia civil, pero al final del día, pues el simple hecho de que yo entre y ocupe un inmueble que yo legalmente no estoy facultado para ello, me pone a mí, pues en esta circunstancia, ¿no? Por lo que es el tema documental, ¿no? Y esto va un poquito más enfocado a, y seguramente han leído estas noticias en el cual
notarías, jueces o algún servidor público, pues se vale de herramientas o de su postura, pues para poder simular operaciones, para poder falsificar documentos. Y desafortunadamente esto también es un tema muy importante también, porque realmente a veces dicen, oye, es que el notario está siendo corrupto, es que el notario está haciendo esto. Recuerden que al menos en Ciudad de México, el notariado pues es una figura que es muy vigilada y que pues evidentemente existe para algo. Desafortunadamente es que pues muchas veces personal interno de la notaría, ¿no? Se presta a falsificar documentos, ¿no? Y entonces, pues tú vas con tu poder falso, vas a un juicio, inicias un proceso, o simplemente inventas un contrato donde dices que te vendió Juanito Pérez cuando el dueño es Sergio López, ¿no? Y entonces, pues esto que implica, pues nos ponen en riesgo a nosotros, porque al final del día, basándose en estos documentos, pretenden iniciar acciones que puedan terminar y derivados en un despojo, y ya ni siquiera en un despojo, inclusive en juicios donde nosotros nos vemos perjudicados, ¿no? Entonces, pues obviamente es bien importante tener en cuenta qué es lo que vamos a, o sea, para empezar, a quién le entregamos nuestra documentación. Eso es lo más importante. Dos, nunca firmar documentos si yo no tengo la asesoría correspondiente, ¿no? Porque a veces por decir, oye, es que mira, es Juanito Pérez, pues es mi amigo de toda la vida, pues ¿cómo él me va a robar? O es mi familia, es mi primo, ¿cómo crees que él me va a robar? Desafortunadamente es que en ese tipo de situaciones, pues corremos siempre el riesgo de pues que nos quieran, se quieran ver ventajosos contra nosotros, ¿no? Y por último, pues este cometido por el titular, que esto va un poquito a lo que comentaba David hace rato, ¿no? Yo siendo propietario, aun y cuando yo le cedí el uso temporal a una persona, no me da el derecho, aunque sea mi inmueble y aunque la escritura esté a mi nombre, a mí no me da el derecho de que yo simplemente llegue y diga, ¿sabes qué? Pues ya me aburrió esta persona, ya me cayó mal, o no me paga la renta, yo llego, ¿sabes qué? Me meto y vas para afuera, ¿no? Ese tipo de circunstancias también nosotros nos corremos el riesgo de estar cometiendo el delito de despojo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día recordemos que la posesión es uno de los bienes que protege este tipo de delito, ¿no? O sea, es un delito que se comete en contra del patrimonio de las personas o del derecho real que tienen sobre este tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, son temas que debemos de tener nosotros en cuenta antes de cualquier tipo de situación que podemos hacer, ¿no? Y en el caso de lo que es estas redes que se dedican ya, o sea, porque desafortunadamente ya hay una organización en este tipo de delitos. O sea, es gente que se especializa en ello en particularmente, ¿no? Y pues hemos detectado que pues el patrón que se repite o que constantemente existe en este tipo de circunstancias, pues cuál es, ¿no? Lo primero, pues identifican el objetivo, ¿no? La mayoría es o inmuebles que se encuentran abandonados o que vive una persona mayor, adulta, y que pues evidentemente no vive con más personas, simplemente vive esa persona sola. Y son personas que están monitoreando, están checando este tipo de cosas, ¿no? Y como comenta Fernanda, y desafortunadamente esos grupos están mejor asesorados que los mismos propietarios, cuando tenía que ser al revés, ¿no? Y obviamente pues nuestro trabajo también como asesores, como personas que estamos en el medio, pues evidentemente es darles esa confianza también que nos dan nuestros clientes y sobre todo pues también apoyarlos, porque a lo mejor se basan de muchas situaciones en las cuales el desconocimiento, que si le dijo fulanito, que si le dijo el primo, el amigo, entonces pues este tipo de cosas pues nos ponen también en estas circunstancias, ¿no? En lo que es el punto número dos, pues es lo que es la fabricación de este papel, ¿no? Escritura falsa, un poder falso o contratos simulados o suplantación de identidad, es decir, se hacen pasar por la persona y simplemente es, oye, ¿sabes qué? Yo llego y yo te vendo este inmueble que es mío, nada más, o sea, lo ven abandonado y pues obviamente hay gente que de buena fe actúa y dice, oye, pues la verdad me parece bien, me hace sentido que me quieras vender este inmueble, me hace un poco de ruido que me lo estés vendiendo tan barato, pero pues alguna necesidad debes de tener. Ok, firmamos nuestro contrato, yo te pago y pregúntame cuándo vuelves a saber de esta persona, ¿no? Y entonces, pues obviamente este tipo de circunstancias, pues nos hacen iniciar juicios que la realidad es que en México, desafortunadamente, son una situación de
de que nosotros tenemos que tener como en regla siempre este tipo de lineamientos, ¿no? Pues toman esta posesión, cambian cerraduras, tienen o meten a gente adentro, simplemente o muchas veces aprovechan estos lapsos de fin de semana o de vacaciones. Como bien comentaba Fabiola, ¿cómo puedo proteger a los adultos que viven solos en su casa, ¿no? Por alguna situación de salud, tienen que salir, ¿no? Aquí siempre la prevención es, coloquen cámaras, tengan contactos con sus vecinos. Yo sé, o sea, es sorprendente la cantidad de personas que dicen, oye, es que yo no conozco al que vive al lado de mi casa, no conozco al que vive enfrente, no conozco al que vive atrás, ¿no? Y realmente ese tipo de situaciones es los que hacen la diferencia en este tipo de delitos, ¿no? Recientemente, me parece que fue hace 2 días, 3 días, hubo una noticia donde encontraron a 2 personas intentando entrar a un inmueble, pues ya saben, haciendo rompimiento a chapas. Pero afortunadamente la pronta acción tanto de los vecinos como del propietario, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Fulanito se están metiendo, estoy viendo que se están metiendo a tu casa. ¿Qué hace el propietario? Oye, policía, ¿sabes qué? Está pasando esto. Y más en la Ciudad de México o en estas urbes donde se están viendo al alza este tipo de delitos, pues obviamente llegó la patrulla rapidísimo y se los llevaron. Y como bien comenta Fernanda, o sea, muchas situaciones son incluso mismos vecinos o familiares los que ocupan estos inmuebles, ¿no? Y obviamente ahorita, más adelante, les vamos a dar una serie de recomendaciones, las cuales yo, a mi punto de vista legal, si bien es cierto, no son infalibles, sí les va a ayudar muchísimo para, en dado caso que exista alguna situación, pues puedan resolverlo de mayor eficacia, ¿no? Y obviamente, pues, ¿qué pasa? O sea, ellos tratan de analizar esta ocupación, o sea, quieren investir o quieren legalizar la ocupación, porque recordemos que en materia civil existe algo que se llama la prescripción, ya sea positiva o negativa, ¿no? Simplemente yo me meto y trato de llevar protocolos para al final del día poder ocupar ese inmueble, ¿no? Entonces, ya sea que usen carpetas de investigación, procesos administrativos que usan para que, inclusive, que llegan a tu casa y te dicen, oye, ¿sabes qué? Fíjate que vengo de la alcaldía y no, estamos haciendo un proceso porque pues nos reportaron que el inmueble de aquel lado está fracturado y corremos el riesgo de que se vaya a caer encima de tu propiedad. ¿Qué hace la gente? Pues se espanta y dice, oye, ¿sabes qué? No, pues sí, que me salgo en lo que hago, en lo que vienen los inspectores a propiedad. Y entonces, pues bueno, esto que hace que, pues obviamente el inmueble se encuentre desocupado y estas personas puedan entrar a el inmueble, ¿no? Creo que por ahí alguien tiene su micrófono activado, si me ayuda. Creo que ya. Muy bien. Ok, pues bueno, y por último, pues obviamente, todo esto tiene como consecuencia que el propietario o el dueño o quien tenga legalmente el uso de este inmueble, pues se entera tarde de esas circunstancias y obviamente pues empieza a litigar desde atrás ya con el inmueble ocupado, ¿no? Ojo, la idea de esto es llegar con todos los elementos necesarios para que el proceso se pueda resolver de manera más rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día, recuerden que esto es un proceso que toma su tiempo, ¿no? Siempre nosotros buscamos, y más en materia de arrendamiento, es un área en el cual tenemos que tener en cuenta, ¿no? Todas las aristas, todas las complicaciones legales que puede implicar que yo quiera que mi inquilino no se salga o que yo quiera que, oye, ¿sabes qué? Yo no voy a firmar absolutamente nada hasta que el inquilino me pague. Y ya el inquilino se me fue y para localizarlo, pues está en chino, ¿no? Entonces siempre lo que buscamos precisamente es darle esta certeza al propietario y explicarle los alcances legales, no solamente en tema de arrendamiento, sino en cualquier tipo de situación, porque a veces tenemos estos familiares de, oye, pues fíjate que mi casa, tengo una casa en Cuernavaca y no estoy viviendo ahí. Y la verdad es que pues se la voy a prestar a Juanito Pérez, que es mi primo de toda la vida, para que me la cuide. ¿Y qué creen? Que el día de mañana Juanito Pérez dice, oye, pues no, no te la voy a regresar y hazle como quieras. Y como yo, en mi confianza, en mi buena fe, le cedí la propiedad, o sea, le di la oportunidad de que él viviera ahí por mientras, pues no firmé ningún contrato de comodato, ningún contrato de arrendamiento, simplemente mi buena fe. Y déjenme decirles que desafortunadamente de buena fe están llenos los juzgados. Entonces, siempre para este tipo de cosas hay que tener siempre un respaldo jurídico que me ayude a que cualquier situación, y sobre todo en tema inmobiliario, tengamos este respaldo jurídico
para que en dado caso que exista esta situación, porque desafortunadamente, como lo dije hace rato, todos estamos expuestos a que pudiéramos sufrir este tipo de circunstancias. Lo que hace la diferencia es cómo estoy yo preparado o qué tan protegido estoy para llegar a ese momento, ¿no? Y pues bueno, en este caso, pues el caso muy mediático que se hizo acá en Ciudad de México, pues precisamente esta nieta del muralista, Jorge González Camarena, pues llega a la casa familiar y dice, oye, pues es que las chapas están cambiadas, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasó ahí? Y se da cuenta que hay 4 hombres y una mujer que no tienen ni idea cómo están y que aseguran que ellos son los dueños de la propiedad, ¿no? ¿Esto qué pasa? Pues obviamente existen reclamos, denuncias, hay videos, hay abordamientos de avistamientos de patrullas y demás, y pues el caso se hace mediático. Y resulta que pues empiezan a salir poco a poco más casos, de hecho hasta 61 casos más en esta misma demarcación que es la alcaldía Benito Juárez, ¿no? ¿Y esto qué sucede? Pues que la autoridad, ustedes saben que un caso que se vuelve mediático es un caso que la autoridad pues hace lo que tendría que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tienen el ojo de todo el público, ¿no? Y pues bueno, ¿qué sucede? La fiscalía logra asegurar el inmueble, 2 mujeres son detenidas por la invasión y precisamente y lo que más es preocupante es que una de ellas era mediadora del Tribunal Superior de Justicia. O sea, no era una persona propiamente trabajadora del tribunal, sino que tiene la autorización y la certificación para trabajar como mediadora. Entonces, imagínense lo grave de las circunstancias. Pero esto, evidentemente, nos deja ver que entre más rápido nosotros accionemos, más rápido se pueden recuperar. O sea, estamos hablando que en menos de 10 semanas esta persona pues pudo recuperar su propiedad y por lo menos el proceso iniciado. ¿Esto qué quiere decir? Esto hoy es a esta persona, pero esto le puede ocurrir a cualquier propietario, inquilino, tenga o no tenga apellido conocido, ¿no? Y entonces, pues obviamente, mil veces es preferible recuperar, a lo mejor un poco no tan rápido, pero pues es preferible que perderlo todo, ¿no? Y pues bueno, pasando al tema de lo que es el bloque número 3, las señales, mitos y cómo blindar nuestro inmueble y el patrimonio. ¿Qué es lo que tu cliente debe revisar antes de que pase algo y las recomendaciones que hacemos para que puedan tomar en cuenta en dado caso que exista, ¿no? Pues bueno, ¿cuáles son uno de los riesgos particulares y que hemos detectado de cómo ocurran directamente y cómo se presentan? Llega alguien básicamente a tu casa, oye, ¿sabes qué? Es que, ¿qué crees? Que ya el inmueble no, ya lo compró una persona, tiene un litigio en proceso, o yo tengo una escritura o una sentencia que te permite ocupar. ¿Y esto en qué casos aplica o en qué casos normalmente puede causar incertidumbre? Una, cuando la casa no está a mi nombre. ¿Qué quiere decir? Es que era la casa de mi abuelita, pero la verdad es que no le he puesto a mi nombre porque no tengo dinero, porque pues la verdad me ha dado flojera o porque es mucho trámite y la verdad, pues ¿para qué gastar? Total, si me voy a morir, me voy a ir de esta vida y nada me voy a llevar. Y a lo mejor en la cabeza de las personas, pues eso puede sonar poético e inclusive romántico, ¿no? Pero en la realidad es que esto nos expone precisamente a tener un criterio del cual corremos un riesgo, ¿no? Porque al final del día dices, oye, pues te meten la duda, te meten la cosquilla de, caray, o sea, entonces se me hace que el dueño ya la vendió, o se me hace que iniciaron un proceso y yo no me enteré. Y pues obviamente a lo mejor tú en aras de buscar negociar, oye, no, pues sí, ¿por qué? Porque no estoy seguro, ni siquiera tengo la certeza de que la propiedad esté regularizada y pues eso que hace que tú cedas más fácil, ¿no? También una situación que puede ocurrir es que simplemente tú estés en la tranquilidad de tu casa viendo el clásico Chivas América con toda tu familia sin ningún problema y de repente entra un grupo de personas, te rompen la puerta y se meten en la propiedad y vas para afuera, ¿no? Esa circunstancia, pues evidentemente es mucho más grave, ¿no? Y obviamente, pues desafortunadamente eso, ¿cómo evitarlo? Híjole, la realidad es que es una situación muy complicada que pues obviamente tenemos que, más adelante les explicaré cómo buscar enfrentar esta situación en dado caso que nos pase, ¿no? Y sobre todo esto también aplica en inmuebles que están o deshabitados o cuyo ocupante es una persona adulta mayor, que es lo que comentaban hace ratito, ¿no? Creo que ahí pues siempre lo particular es nosotros como vecinos, pues digo, es tener empatía, ¿no? Y sobre todo pues
acercarnos a conocer a nuestros vecinos. Yo sé que a veces es mucho más sencillo decir, sabes que yo no hablo con absolutamente nadie y no me interesan sus vidas, pero al final del día, en estas circunstancias, créanme que eso hace la diferencia en estos procesos, ¿no? Y pues otra modalidad que nosotros hemos encontrado o hemos revisado, pues es precisamente estos que inician a través de carpetas de investigación o procesos administrativos que no necesariamente vienen de un despojo, sino que al contrario, lo que buscan es que tú te salgas de tu casa voluntariamente para que aprovechando que no hay nadie, pues se metan y entonces pues tú tengas esta situación, ¿no? Por lo que corresponde al tema de mitos y mentiras. Mentiras y mitos hay muchísimos, ¿no? Pero lo que buscamos siempre es una compilación como de lo más común, ¿no? Hay gente que dice, oye, pues es que alguien ya entró a mi casa y automáticamente se convierte en el dueño. Por muy burdo que parezca, hay personas que así lo creen, ¿no? Y recuerden que ocupar no transmite la propiedad y sobre todo entrar por violencia, engaño o sin que nadie se dé cuenta, o como quien dice, como escabulléndote a la propiedad, pues ese es precisamente el delito que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Y esto se sanciona aún si la posesión está en disputa, es decir, si yo no acredito cómo obtuve el inmueble o si yo tengo cómo hacerlo, al final del día, si tú no tienes esta facultad para hacerlo, pues te puedes poner en un riesgo, ¿no? Otra de las causas muy comunes y que he escuchado demasiado, oye, es que ¿qué crees? Que ya me robaron la escritura. Y hay gente que piensa que ya tengo la escritura, aunque diga que está a nombre de Mario Granillo, la casa ya es mía. ¿Por qué? Porque yo tengo la escritura, como si fuera un cheque, como si fuera un cheque al portador, ¿no? Cuando la realidad es que no existe eso. Eso básicamente es, por eso existe un registro público de la propiedad y el comercio, ¿no? Y esto, pues obviamente, ¿qué hace? Que pues llevan un control de quién es el titular actual del inmueble. Sin embargo, ahí siempre lo que hay que buscar, siempre, pues es pues que tengamos un respaldo, ¿no? Y sobre todo ahora con estas nuevas tecnologías, tener siempre un respaldo digital de lo que es nuestro título de propiedad, porque a lo mejor si yo pierdo el documento, no pasa nada, para eso existe un archivo de notarías, para eso existe una notaría que te puede expedir un segundo testimonio, pero si yo no tengo ese documento y no sé ni qué número, ni sé, no tengo absolutamente nada, pues ahí estamos perdidos, ¿no? En este caso. Y sí, como bien comenta Mario, al final del día, en algún momento, no sé, a ustedes les pasó, a mí me pasó, ¿no? Una persona me dice, oye, es que quiero vender una casa. Ah, ok, pásame tu escritura. Su escritura era la escritura a nombre del titular registral con la leyenda, cedo mis derechos en favor de tal. Oye, pues es que esto no es un carro. Así no es como se transmite la propiedad, ¿no? Pero así como puede sonar burdo y absurdo para nosotros que nos dedicamos, hay gente que en su cabeza piensa que esto es correcto, ¿no? Y entonces, pues obviamente la gente se vale de este tipo de desconocimiento, pues para aprovechar, invadir un inmueble, falsificar documentos y demás, ¿no? Otra de las mentiras más frecuentes es, oye, pues es que si yo ocupo 5 años en la casa o si yo pago el predial, me puedo quedar con la casa. Y esa es una mentira a medias. ¿Por qué? Porque existe un proceso civil que se llama la prescripción positiva, pero no es solamente por el simple paso del tiempo y ya automáticamente todo se cambia a mi nombre y ya soy el dueño. Requiere un juicio y una sentencia donde yo acredito que he poseído ese inmueble en concepto de propietario de manera pacífica, continua y pública. Es decir, quien entra con violencia, pues naturalmente no la cumple, ¿no? Existe otra opción que pues es justamente la prescripción negativa de mala fe, perdón, la prescripción positiva de mala fe en la cual pues yo entro con violencia, pero estoy ahí por 10 años correctamente. Pero es un proceso judicial distinto y pues obviamente para ello pues requiere una serie de pasos correspondientes, ¿no? Eh, Tal cual dice Gaby, con una boleta predial es suficiente para que alguien acuda al registro público y pida documentación, escritura de inmueble. La realidad es que no. Para eso, para el registro público, siempre te van a pedir o los datos de inscripción, el folio real o el nombre completo del propietario, ¿no? Obviamente, el hecho de que sea una institución pública, por eso se llama registro público, ¿no? Es que también nos permiten acceder a cierta información, lo cual, pues bueno, esa será materia de otro, de otro webinar, ¿no? En este caso, y como bien comenta Leonardo, pues es precisamente el juicio de usucapión, ¿no? Oye, es que el inmueble lleva vacío mucho tiempo, me puedo quedar con él. El hecho de que un inmueble esté vacío no significa que sea básicamente como una vacante, ¿no?
oye, pues el primero que llegue, si no, imagínense, o sea, cada quien tendría 10, 20 casas, ¿no? O sea, imagínense que fuera así de sencillo, ¿no? Entonces, pues evidentemente ocuparlo de manera furtiva es un despojo, aun y cuando no tengamos conocimiento de quién es el dueño, eso es un despojo. Ya si el propietario, el titular registral llega y me dice, oye, ¿sabes qué? Pues resulta que siempre, si había un dueño que tú no te enteraste, pues bueno, ahí ya tenemos una circunstancia, ¿no? Oye, es que tengo recibos de luz a mi nombre, ya demostré que yo soy el propietario, tampoco, eso tampoco es una garantía para poder acreditar la propiedad, ¿no? O sea, los recibos son prueba de la posesión y se debe de conservar, pero no acreditan la propiedad. Precisamente, ¿cómo acredito que yo soy el titular de un inmueble? Mediante la escritura pública o la sentencia inscrita en el registro público. Entonces, estos son temas bastante interesantes, ¿no? Oye, y esto va más un poquito para el tema de arrendamiento. Oye, si la escritura está a mi nombre, pues yo puedo sacar a quien quiera cuando yo quiera, porque pues así, porque aquí ya está el titular, ¿no? ¿Y qué creen? Que tampoco, ¿no? Yo cedí en algún momento, tenga o no tenga contrato, yo cedí la posesión del inmueble de manera voluntaria. Y desafortunadamente muchas personas creen que el tener, o sea, que por el hecho de que yo sea el dueño, pues puedo hacer lo que quiera con la propiedad y con las personas que están adentro. Y no, por eso es bien importante. Así sea, oye, es que le voy a prestar el DEPA a mi amigo porque va a estar el fin de semana en la ciudad y pues listo, ¿no? No va a pasar absolutamente nada. Pues evidentemente el riesgo existe. ¿Cómo me protejo? Pues haz un contrato, haz un documento que ampare que tú le estás prestando esa propiedad a esa persona para que en el dado caso que ellos quieran desocupar esta propiedad o que tú quieras sacar a esta persona si no lo quiere hacer, pues tengas un documento respaldo, porque vuelvo a lo mismo, la buena fe existe en todos lados, pero desafortunadamente, si yo no tengo un documento que ampare que esa persona estuvo de acuerdo en ocuparlo temporalmente y no se quiere salir, pues eso hace que las cosas dificulten, ¿no? Entonces, recuerden que siempre la formalidad, como quien dice, el papelito habla, ¿no? Dice Marisol, o se puede hacer una búsqueda, ahí la búsqueda, pues realmente tienes que hacer una constancia de antecedentes registrales, porque eso también existe, ¿eh? Y eso también es una posibilidad, ¿no? Para poderlo checar. Y bien comenta Paola, las rentas por Airbnb cuando piden noches extras fuera de la plataforma son un riesgo, claro, porque al final del día, si tú no tienes un contrato que te ampare donde firmaste por esa posesión temporal, pues naturalmente es como decir, oye, no pasó, ¿no? Entonces, siempre recomendamos cualquier situación que ustedes tengan alguna duda, algo que hacer en particular, pues puedan estar respaldados por un abogado, por un asesor jurídico o alguien que tenga experiencia en esto, porque al final del día, recuerden que eso hace la diferencia, ¿no? Ahora, ¿qué les recomendamos en temas de prevención? Ojo, el despojo es una situación en la cual todos estamos expuestos, que nos puede suceder. O sea, hoy yo puedo estar aquí tranquilamente en mi departamento, viene una persona, se mete y me saca, ¿no? Pero cómo llego yo a ese proceso es lo que va a hacer la diferencia, ¿no? Siempre por lo menos deben de tener en dado caso la escritura inscrita y los datos correctos en este caso. ¿Yo qué les recomiendo siempre? En temas particulares, ¿no? Y sobre todo, hagan siempre, por lo menos, no de manera frecuente, es decir, no una vez al mes, pero sí por lo menos una vez al año, cada año y medio, pídanse un certificado de libertad de gravamen para revisar si no existe alguna anotación, si no existe algún cambio en este movimiento, ¿no? Porque al final del día, hablando de la segunda modalidad, así es cuando nos meten gol. Oye, es que aquí hay un aviso preventivo de un notario donde se está llevando a cabo una compraventa y es como de, oye, pero pues yo nunca autoricé, ¿no? Entonces ahí es donde nos damos cuenta de este tipo de movimientos. Entonces yo siempre la recomendación que les hago directamente es, ante registro público, hagan una consulta de manera frecuente si lo quieren ver de este lado para checar cualquier tipo de movimiento. Ahora, en el tema de pues estas alertas inmobiliarias, ¿no? El registro público, hoy por hoy, de repente tienen estas notificaciones, de hecho, al menos en Estado de México ya existe, ¿no? Pero en Ciudad de México también están buscando implementar esta alerta inmobiliaria, en el cual tú das de alta un correo electrónico cuando hacen este tipo de movimiento. Oye, ¿sabes qué? Te llega un correo, oye, nada más para informarte que se hizo este cambio o alguien pidió
un aviso preventivo o alguien pidió un certificado de libertad de gravamen. Y entonces ahí es donde dices, ah, caray, ¿quién lo pidió si no fui yo? ¿No? Entonces, este tipo de cosas ya nos hacen prender alertas y empezar a checar por todos lados, ¿no? El tema de la regularización y la formalización. Esto va más enfocado al tema de herencias o arrendamientos en los cuales yo no tengo un documento que me ampare. Y esto va un poquito en el tema del tema económico. Oye, ¿sabes qué? Es que fíjate que pues yo tengo aquí el testamento que me dejó mi papá y donde dice que yo soy el heredero, pero yo creo que eso es más que suficiente para poder acreditar la propiedad. Y eso no es cierto. O sea, hay un proceso que debemos de seguir para poder fomentar y para poder acreditar la propiedad. Entonces es bien importante que evidentemente pues tengamos estos documentos, o sea, todo esté respaldado debidamente. Recuerda, ¿cómo acredito yo la propiedad? Con una escritura inscrita en registro público. Oye, es que se lo presté a fularito, pues un contrato de comodato, un contrato de arrendamiento, que tenga muy claro cuáles son las condiciones de la ocupación de ese inmueble. ¿Por qué? Porque al final del día, si yo no, o sea, recuerden que al final del día la informalidad es la puerta de entrada para este tipo de circunstancias. Entonces, tengan siempre en el radar este tipo de cosas. Y pues obviamente también aquí, cómo podemos también prevenir precisamente, justamente Mario, también la fecha de término es un tema muy importante. Eh, y por último, y a lo mejor puede sonar muy, muy burdo, muy simple, pero créanme, vigilancia, o sea, pongan cámaras que puedan informar cualquier tipo de circunstancias. Mira, justamente comenta Carlos, existe el servicio de alertas inmobiliarias. Claro, porque al final del día es un tema que existe y que está empezando a confirmar este tipo de cosas. Dice Virginia, para los roomies aplicaría el contrato de arrendamiento también. A ver, mi recomendación siempre es, todas las personas que estén habitando el inmueble tienen que formar parte del contrato. Porque imagínense que el titular, vamos a suponer, yo le rento a Mario y yo soy el titular del contrato de arrendamiento. Yo digo, ¿sabes qué? Pues ya me voy y ya me salí. Me van a demandar a mí, pero y entonces la persona que está ahí, que pues no tiene ninguna legalidad o ningún derecho para ello, pues obviamente eso también implica esta circunstancia, ¿no? Pero afortunadamente ahí hay más acción que hacer a que simplemente no tener absolutamente nada firmado, ¿no? Y precisamente en este tipo de cosas también, y más cuando los inmuebles están desocupados, pues igual vayan de manera frecuente o por lo menos seguido, o inclusive con sus vecinos, oye, pues échale un ojito, te lo encargo, hay cualquier cosa que tú veas, échame una llamada, ¿no? Porque de verdad, créanme que ese tipo de circunstancias hace la diferencia en este tipo de procesos, ¿no? ¿Qué pasa si ya está ocurriendo? Ciudad de México, pues obviamente, lo primero, recuerden que aquí es la acción. ¿Sabes qué? Pídanse una patrulla, marquen al C5 o a estas unidades que se encargan precisamente de estas circunstancias, ¿no? Hoy, ¿sabes qué? Alguien está intentando ilegalmente a mi domicilio, ¿no? Que es como el caso que les platicaba de hace un par de días, donde dos personas, pues fueron detenidos en flagrancia, ¿no? Intentando entrar a ese inmueble. Y pues, ¿qué pasó ahí? Pues afortunadamente el propietario no tuvo que sufrir esta situación, ¿no? Y sobre todo, pues siempre, en cuanto tengan esta circunstancia, preséntense al Ministerio Público a realizar la denuncia correspondiente. Y sobre todo, documenten todo, todo, así por muy absurdo que sea sacar el teléfono, porque, y más hoy que estamos en una época tecnológica y seguramente hemos visto estos videos, sobre todo en redes sociales, ¿no? De donde hasta lo más mínimo la gente siempre está con los teléfonos grabando y no me puedes grabar y mira que no sé qué, o sea, créanme que eso hace también la diferencia para cualquier tipo de circunstancias, ¿no? Y sobre todo, pues en dado caso que ustedes no tengan el recurso para tener a un asesor jurídico privado, pues recuerden siempre que pues existe la defensoría jurídica en este caso, ¿no? En este caso. Y como comenta Carlos, por la vía legal se puede presentar denuncia por despojo y demanda de juicio reivindicatorio. Exactamente, pero claramente, pues para ello necesitamos tener nuestra papelería en regla. O sea, porque recuerden nuevamente, si yo no tengo documentos o si yo estoy de manera informal, pues eso es una, complica más las cosas. Entonces, la diferencia en cómo yo llego a este proceso es qué tan blindado, qué tantos documentos tengo y qué también tengo documentado la situación, ¿no? ¿Qué nos recomendamos? Pues confrontar a los ocupantes, ¿no? Porque pues recuerden que la violencia pues no se resuelve con más violencia, ¿no? Al final del día esto trata. Ni negociar, ni firmar ningún documento enfrente y sobre todo no dejen pasar el tiempo. Esto, cualquier situación, a veces pensamos que mágicamente las cosas van a solucionarse mágicamente por el simple paso del tiempo. Y la realidad es que no. O sea, al final del día, cada semana que nosotros no accionamos, pues es una semana que perdemos en contra, ¿no?
¿Qué es lo que debemos revisar para nuestro cliente propietario? Y esto es un poquito más para nuestros compañeros asesores, ¿no? Chequen que su escritura esté inscrita en el registro público y los datos del titular sean correctos. Chequen el tema de la alerta inmobiliaria en registro público sobre el folio, precisamente para detectar cualquier movimiento que yo no haya dado. Sea renta, préstamo o comodato, siempre por escrito y tengamos ese respaldo firmado. Si está desocupado, chequen que alguien le vaya a dar una vueltecita, que chequen con los vecinos, oye, échame la mano, revisemos esta parte, ¿no? Y sí, exactamente como comenta Carlos, eso es lo más importante. Siempre que adquiera una propiedad, escrituren, porque con eso evitamos no solamente pagar recargos, o sea, al final del día también, recuerden que, pues, oye, firmé digo, esta es una también que seguramente a todo mundo le ha pasado. Oye, pues no voy a escriturar, simplemente el propietario me va a firmar un poder y ahí yo me escrituraré cuando yo pueda. Pero pues recuerden que al final del día es informalidad, nos dejen un riesgo y al final del día nos sale más caro porque estos conceptos año tras año se van actualizando. Entonces, entre más tiempo deje yo pasar, pues más caro me va a salir el asunto, ¿no? Y pues bueno, tenga la copia digital también de su escritura, de su predial e identificación en un lugar seguro. ¿Por qué? Porque esto también, no saben cuántos clientes hemos tenido que compraron hace muchísimo y sobre todo clientes que compraron hace muchísimo o que nunca fueron a la notaría a recoger su escritura. Y si yo no tengo tampoco ese documento respaldado, a lo mejor en una nube o a lo mejor en fotocopia, pues obviamente esto pues nos van a complicar un poquito más las cosas, ¿no? El tema de las herencias o intestados, pues también importantísimo, regúlenlos en cuanto les sea posible, porque de verdad créanme que eso hace la diferencia. Y más en herencias, ¿no? Porque que si el primo piensa que él es el heredero, que él fue el que cuidó a la abuelita, que si porque nos peleamos los terrenos de la abuela, ¿no? Este tipo de circunstancias nos evitan este tipo de situaciones. Entonces, entre yo más tiempo deje pasar, pues más complicada se vuelve la cosa. Y sobre todo, digo ahí, al final del día el que pierde, pues es el cliente. Uno como abogado, pues uno va a cobrar, pues depende de qué tan complicado esté el asunto, ¿no? Entonces, pues siempre son las recomendaciones que hacemos, ¿no? Tema de recibos, luz, agua y predial, pues siempre busquen esa situación. Y exactamente, Carlos, ese es el riesgo también, ¿no? De adquirir también con este poder, ¿no? O sea, al final del día la gente piensa que por otorgar un poder, eh, ya lo pueden hacer. Ah, pues aunque ya se murió, aunque ya no sé si vive el propietario, aunque ya no sé si ya lo heredó, no tengo idea. Y al contrario, nos ponen en riesgo. También este tipo de operaciones que hacen las famosas, los traspasos, ¿no? Oye, es que, ¿qué crees que le compré al Infonavit? Y pero ya no puedo pagarlo, pero pues vamos a firmar un contratito y tú le terminas de pagar al Infonavit. Ajá, y si se muere el titular antes de que yo termine de pagarle, imagínense nada más, ¿no? Entonces, pues siempre es esta importancia, ¿no? Y pues bueno, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué sigue? Y cómo nosotros buscamos proteger a nuestros propietarios, a nuestros clientes en materia de arrendamiento, ¿no? Pues obviamente, al ya ser una circunstancia que está empezando a crecer, pues obviamente las autoridades se han puesto en marcha, tarde como siempre, pero bueno, al final del día buscan hacer esta circunstancia, ¿no? O se están ya buscando mecanismos para poder frenar este tema de despojos y sobre todo poder accionar y que no se vuelvan procesos que son eternos, porque al final del día, pues imagínense la desesperación del propietario, de decir, oye, es que me sacaron de mi casa, era mi renta, era mi patrimonio, ¿no? Entonces, este tipo de cosas también, pues es lo que nosotros estamos buscando también que empiece a trabajar en la regulación, ¿no? Esto, pues independientemente de las bancadas, independientemente de temas políticos, es algo que se tiene que poder mejorar y sobre todo, pues también resolver en el corto plazo, ¿no? Obviamente, pues nosotros también siempre en materia de arrendamiento, pues buscamos darle también la asesoría a nuestros clientes y sobre todo, pues que tengamos un contrato respaldado para que en alguna situación que llegue a presentarse, que algún conflicto que llegue a existir, pues podamos hacerlo lo correspondiente. Y efectivamente, Carlos, justamente es eso lo que está haciendo la autoridad, porque es algo que ya se está empezando a salir de control. Que a ver, el despojo siempre ha existido en la ciudad. Sin embargo, pues los casos mediáticos están haciendo que todo mundo pues empiece a poner en claro, ¿no? Las circunstancias
o la gravedad del asunto, ¿no? Entonces, pues digo, nosotros pues obviamente como parte de nuestra empresa pues tenemos este sistema tanto jurídico, tenemos este tema financiero y sobre todo el proceso tecnológico pues para darle servicio pues a más de 4,000 agentes inmobiliarios, ¿no? 4 días que nos tardamos aproximadamente en cerrar una renta, digo que siempre pues nuestra idea es mejorar estos tiempos y pues afortunadamente contamos hoy con una cartera de más de 15,000 rentas protegidas, ¿no? Entonces, pues básicamente eso es lo que nosotros como empresa buscamos ofrecer. Obviamente, pues nosotros siempre repetimos mucho esta frase porque esa es una realidad. La informalidad es la puerta. Y nosotros, pues, buscamos cerrar esa puerta, ¿no? Investigamos a este inquilino, checamos su identidad, revisamos el buro de crédito antes de entregar las llaves para que sepas exactamente quién es la persona que va a ocupar el inmueble, ¿no? Buscamos que este contrato en regla se encuentre generado, que se encuentre con las condiciones correspondientes y sobre todo, pues que este contrato esté firmado, que esa es la clave de todo, ¿no? Y pues obviamente el tema de nuestra cobranza pues genera un historial crediticio también, porque nosotros al ser parte de la red de buró de crédito, pues evidentemente cualquier atraso pues puede repercutir precisamente en el historial del inquilino y esto también nos ayuda en hacerlo, ¿no? Entonces pues siempre nosotros tenemos aquí ahorita Mario les va a compartir sus datos de contacto en dado caso que quieran probar nuestro servicio como empresa, ¿no? Y pues bueno, respecto a esta parte, no sé si alguien quiera comentarnos algún caso que les haya pasado, tenga alguna pregunta, algo que quisiera revisar, pues antes de dar por concluido este webinar. Buenos días, soy Pedro Fernández, mucho gusto a todos, muchas gracias. Un Daniel, placer. muy interesante todo, muchas gracias. Tengo aquí la duda respecto en la póliza, eh, el inquilino se obliga, ¿no? El inquilino se obliga en la póliza. Aquí esto se puede, o sea, para contratar Mica, ¿tiene que hacerlo de igual forma el inquilino o se puede contratar esto sin que el inquilino sepa? Es decir, tener la póliza y como segundo respaldo tenerlos a ustedes, pero aunque el inquilino no se entere, ¿no? Pagando el propietario, obviamente. Mira, la realidad, Pedro, es que nosotros, obviamente, como nosotros hacemos sobre todo consultas de buró de crédito, hacemos consultas de antecedentes legales, para ello, por ley, estamos obligados a tener la autorización expresa, en este caso, de la persona que investigamos. La realidad es Entiendo. que eso, nosotros siempre lo que buscamos, pues es que al final del día el propietario sepa a quién se le está rentando. Ojo, esto eh, hay muchas veces en que las circunstancias de las personas llegan a cambiar de un momento a otro. Lo vimos claramente en la pandemia. Hubo personas que a lo mejor les estaba yendo muy bien y de un momento a otro lo perdieron absolutamente todo, ¿no? Sabemos de esas Sí, circunstancias y lo que buscamos precisamente es minimizar estos riesgos. O sea, al final del día sabemos que hay circunstancias que pueden existir, pero la persona, en este caso, tiene claro, ¿no? Cualquier tipo de circunstancia quién es la persona que está a quién se le está arrendando el inmueble. Justamente comenta Carlos, ¿no? Que cómo hacemos la revisión de la identidad. Precisamente nosotros tenemos como parte de nuestros procesos el contrato de arrendamiento en la plataforma que utilizamos. ok, Hace este cotejo de biométrico, es decir, te pide que captures tu credencial para votar o tu identificación y también te pide que te tomes una foto. ok, ok, perfecto, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Esa era mi duda, Daniel, muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Rápido, para terminar en tiempo, porque además no quiero que se nos vayan, tenemos una sorpresa y regalos para ustedes. David Ramírez y TCM, por favor, en ese orden. David, por favor. Hola, Daniel y Mario, muy buenos días. ¿Qué Este, tal, David? Un placer. las personas que invaden la propiedad, pero en un momento dado quisieran hacer la negociación de compraventa de esa propiedad, ¿se puede realizar esto? Mira, a ver, la realidad es que siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo, lo pueden hacer, ¿no? Ok. Eh, vamos a este caso en concreto. Oye, se metieron unas personas a la casa y me dicen, ¿sabes qué? Me interesa tu casa. A lo mejor el propietario dice, híjole, pues es que ahí estoy yo en un dilema. Por un lado es aventarme todo un juicio para recuperar mi propiedad o quitarme de problemas, que me paguen mi dinero y se acabó. Lo pueden hacer, ¿eh? O sea, eso es una situación en particular. Obviamente para ello pues tienen que cumplir con todas las formalidades que marca la ley, ¿no? Pero, o sea, en estricto sentido, si la persona está dispuesta a comprar y el vendedor o el titular dispuesto a vender, lo pueden hacer.
Ok, perfecto. ¿Tú lo llevas, Daniel? ¿Puedes llevar este Mira, proceso? en este caso, como nosotros como empresa, nos dedicamos meramente al proceso de arrendamiento, pero tendríamos que analizar el caso en particular para poder brindarles este servicio. Ok, perfecto. Gracias. A la orden. Y TCM, Sí, buenos días. Yo tengo un caso como el que comentaste, Lick, donde una persona realizó el traspaso Sí, y sí le pagaron un dinero de entrada, pero después ya no siguieron pagando tal y como se había convenido. Entonces el dueño original, es decir, el acreditado, pues quiere recuperar esa propiedad, nada más que ahí hay un tema. A la persona a la que le hizo el traspaso ya se murió y ahorita se quedó su hija. La dueña ha tratado de negociar con la hija, pero pues la hija dice que no, que esa casa se la dejó a su papá. Ahí se podrá hacer sí, algo. claro. O sea, a ver, hay que partir del hecho de ¿existe contrato o no existe contrato? ¿No? Sí, Eso firmaron es, un contrato. ok. Justamente como comentaba Carlos hace rato, pues o sea, el traspaso en sí realmente pues es un acto jurídico que de pleno derecho pues no existe, o sea, es nulo. O sea, básicamente ese tema es nulo, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer el propietario? Pues simplemente es, oye, ¿sabes qué? Quiero demandarle la reivindicación de ese inmueble, en este caso a mi persona, ¿no? Obviamente ahí, como ya hubo un dinero de parte del papá, aún y que ya haya fallecido, pues obviamente ella puede reclamar ese recurso, ¿no? Sin embargo, sí se puede hacer algo, obviamente pues esto tiene que llevarse a cabo mediante un juicio civil para buscar la restitución de el inmueble, ¿no? En este caso. Claro. De igual manera, ustedes, digo, yo sé que se dedican a las pólizas y eso, pero también lo puedan llevar. Mira, en este caso en particular, si te parece bien, te podemos referir con nuestro especialista en este caso para que les pueda dar como una asesoría más clara, más directa y sobre todo, pues que también puedan platicar un poquito el tema de honorarios. Sí, por supuesto, me parece bien. Te dejo mi número. Sí, muchísimas sí, gracias, O TCM. Si quieres, les acabo de poner en el chat de este, del grupo de del, WhatsApp. del Zoom, sí, si se quieren Ah, ok. sumar a nuestra comunidad, y ahí también nos pueden pasar sus teléfonos y ahí podemos atender todas sus dudas, ¿les parece? Muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, Gracias. yo agradezco, se nos quedan muchas preguntas, como bien dice Carlos Reyes. Carlos, te vamos a invitar luego a ti a un webinar, para que nos puedas platicar ahí. Seguramente tienes mucho que compartir, pero los invitamos a nuestra comunidad. Y Dani, muchísimas gracias, de verdad agradezco mucho que nos hayas hablado de este tema. Claro está, y creo que como les dije al principio, predios desocupados por periodos largos, herencias sin sesiones concluidas, propietarios que viven en otro país, las rentas sin contrato, ¿no? Sin tener formalidad de arrendamiento, o administrar con poderes antiguos. Digo, hay una serie de cosas que hay que cuidar muchísimo. Muchas gracias por venir a platicarnos de esto, mi querido Dani. Dani, como les comenté, está al frente de nuestra área legal en MICA, así es que, bueno, pues pueden ver que tenemos a un súper experto en estos temas al frente de nuestros servicios. Y pues bueno, les compartí nuestra liga de registro. Muchísimas gracias a los que se han quedado hasta el último. Vamos a regalarles 10 investigaciones a los que se registren con nosotros, a los primeros 10 que se registren y utilicen su investigación. Nosotros tenemos el Mario, registro, ya ha estado, mande. perdóname, están comentando en el chat que no aparece la liga. Bueno, ok, a ver, les voy a compartir, denme un segundo, les voy a compartir la liga de registro a nuestra plataforma. A los que se registren les vamos a obsequiar además una investigación para que prueben y conozcan cómo es que trabajamos. Ay, 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 espérenme tantito, pegar. Ok, entonces aquí está nuestra liga de registro para Mica, para que formen parte de Mica y puedan recibir esta investigación gratuita. ¿Ok? Regularmente cuestan 999 pesos, así es que les vamos a estar regalando 10. Esa es la primera. Y luego la segunda es, les estaba mandando la invitación a que formen parte de la comunidad de Mica. Denme un segundo, les voy a compartir también
copiar enlace, perdónenme. Todo esto está pasando en vivo y Por acá también aquí está. Ujú. pregunta Ivette si solamente pueden trabajar las investigaciones con nosotros, justamente. Sí, sí, o sea, ustedes no tienen que llegar. Nosotros tenemos dos servicios, que es investigación, solo investigación o investigación más protección. Así es que no hay ningún problema. Regístrense y ahí van a poder ver que ustedes pueden elegir cualquiera de las dos. No tienen que concluir con nosotros un arrendamiento. Y pues nuevo, muchísimas gracias. Más de 110 personas conectadas en este webinar. Sin duda es un tema que está en boga, es un trend que hoy a muchos asesores les interesa. Qué bueno, Dani, que lo abordamos también desde este punto del arrendamiento. Les agradezco mucho. Laura, qué bueno que te quedas hasta el final. Gracias, aunque estás en el sector hipotecario, pues bueno, increíble que muchos miembros del medio inmobiliario nos acompañen. Muchísimas gracias. En 15 días tenemos un nuevo webinar. Estén pendientes, por favor, y esperamos contar con su apreciable participación. Que tengan todos un muy buen día, muy buen fin de semana y nos estamos viendo próximamente. Hasta luego. Un placer. Gracias, Hasta Dani. luego. Chao.